por qué la ciudad de Buenos Aires todavía, si bien es un centro que absorbe el turismo en una forma importante, que casi todo el turismo internacional ingresa a la Argentina por Buenos Aires, y hay un fuerte movimiento también del turismo interno, porque todavía tiene una potencialidad no explotada que puede ser muchísimo mayor, muchísimo mayor. Yo quiero decir, dividir los 10 minutos que voy a hablar en dos temas. Algunas cuestiones del turismo no tienen que ver específicamente con el turismo, sino con la ciudad. Nosotros tenemos que resolver temas estructurales de la ciudad, y esta ciudad tiene condiciones privilegiadas para resolverlas. Entonces, si nosotros resolvemos el tema de la seguridad, el tema del ambiente, el tema de infraestructura, pasando por el tema de seguridad, el tema del medio ambiente y basura, uno no podría decir, vale, una política para el turismo y otra política distinta para los habitantes de esta ciudad. Si uno mejora la seguridad, mejora para todos. El tránsito en la ciudad y la posibilidad de que sea una ciudad amigable es para todos, y realmente cuanto más cuida la ciudad a su gente, más posibilidades hay que también cuida el turismo, y la gente tiene más voluntad también de cuidar el turismo. Así que ese es el eje central, mejorar estructuralmente esta ciudad y después tener también algunas políticas específicas dirigidas a articular con la nación. Yo creo que lo que decía Enrique, lo que decía el presidente de la Cámara, la posibilidad de articular nación y ciudad como nación con las distintas provincias, potencia todo lo que podemos hacer en una ciudad que es autónoma, pero que, por ejemplo, desde el puerto hasta el aeropuerto, hasta múltiples actividades que utiliza el turismo son compartidas entre la nación y la ciudad, y muchas todavía incluso son potestades que no se han transferido a la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad es una ciudad ideal por múltiples razones. Es una ciudad que hace mucho tiempo que no se piensa, es una ciudad que no se planifica, hace mucho tiempo que no hay, a pesar de haber tenido en su momento un Consejo de Planeamiento Urbano y que ha diseñado políticas a mediano y largo plazo, no se han llevado adelante ni han sido lo suficientemente participativos. Es una ciudad que debiera tener funcionando, como dice su Constitución, un Consejo Económico Social, donde todos los actores sociales y económicos puedan aportar a una ciudad participativa, ordenada y con un modelo a largo plazo. Y es una ciudad que ha cambiado su economía y que la sufrimos todos los días, a pesar de que no ha cambiado su población. La ciudad de Buenos Aires, así como la conocemos, tiene 2.890.000 habitantes según el censo del año pasado, así que no nos podemos equivocar. ¿Cuántos habitantes tenía hace 60 años? En 1947. Bueno, el censo de 1947 muestra que tenía 3 millones de habitantes. Es una ciudad que tiene menos habitantes que hace 60 años, una ciudad que no debiera tener problemas, porque no es una ciudad que ha crecido desmesuradamente, a pesar que algunos dicen, bueno, el problema acá es la migración. En realidad esta ciudad se ha congelado, tiene movimientos poblacionales, la gente, alguna gente entra por el sur y la gente se va por el norte. Es una ciudad que envejece, es una ciudad que ha cambiado el tipo de familia, que es familias más chicas, es una ciudad con unidades habitacionales más pequeñas, tiene múltiples características importantes, pero es una ciudad que es planificable, no es una ciudad descontrolada. En última instancia, lo más difícil es articular con el conurbano, porque es una ciudad que ahora, en el momento que estamos nosotros hablando acá, no tiene 3 millones de habitantes, en este momento tiene cerca de 7 millones de habitantes, porque han entrado hoy a la mañana entre 3 millones y 5 millones todos los días. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el tema del tránsito, que es un tema central, tenemos 850.000 autos en la ciudad de Buenos Aires. Ese no es el problema. Entran 1.250.000 autos por día. Entonces es una ciudad que tiene que sentarse con el Gran Buenos Aires a discutir el problema de la articulación. No podemos resolver el tema del ambiente, no solo por la cuenca Matanza de Riachuelo, sino por el tema de la basura, sin sentarnos a discutir una estrategia común con la provincia de Buenos Aires. Hay que sentarse a discutir y hablar. El tema de la seguridad, bueno, no solo tenemos que sentarnos a discutir con Nación y con la provincia, porque tenemos la Policía Federal y la Metropolitana funcionando juntos, porque no hay una barrera, digamos, que frene la delincuencia de un lado y del otro la General Paz. Estamos hablando de la misma delincuencia, que trabajar juntos hay que sumar, y creo que esa es nuestra disposición. Los grandes problemas de la ciudad hace falta, como toda área metropolitana que nosotros conocemos de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, París, Londres, son problemas metropolitanos. Son problemas metropolitanos que hay que resolverlos en profundidad y en una discusión y en una línea de transformación de mediano y largo plazo. Hay temas que hace mucho tiempo que no se piensan en la ciudad, por ejemplo, para decir cómo integramos la zona sur a la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que está claramente dividida en dos, y la zona sur realmente no está en condiciones. Por ejemplo, si pensamos en el turismo, a pesar que entran por Ezeiza y vienen por la autopista, que es donde se ve toda la zona sur, esa es una ciudad que está totalmente vedada al turismo.
¿no? Es una zona que la podríamos incorporar porque tiene atractivos importantísimos y otros que podemos crear, pero que hoy en día está fuera. Dos o tres cuestiones me parecen importantes. Por ejemplo, en esta estamos haciendo una gran obra que nosotros necesitamos, que es la autopista ribereña. Son 100.000 autos menos el cálculo del norte a sur, si nosotros lo podemos resolver. Es una gran obra que esta ciudad no puede postergar más, ¿no? El microcentro nada más, y los autos que van del sur al norte pasan por el centro de la ciudad de Buenos Aires. El tema de paulatinamente ir trasladando el puerto de carga, que no tiene que ver con el abasto de la ciudad, con el abastecimiento de la ciudad, ir trasladándolo paulatinamente de Ensenada a La Plata y terminar el tercer cordón del camino del Buen Aire para que los camiones vayan directamente ahí. ¿Qué tienen que hacer los camiones? Digamos, si nosotros en el microcentro, con el centro financiero y el centro político, tenemos muchos autos, no tienen nada que hacer los camiones. Acá uno va por atrás del Luna Park, ¿no? Lo que ves son camiones impresionantes, muchos de los cuales serían evitables si nosotros realmente hacemos un traslado paulatino y dejamos acá el puerto de crucero, dejamos acá el puerto que tiene que ver con el abastecimiento de la ciudad o lo que exporta la ciudad directamente porque se produce acá. Haríamos cambios profundísimos. Si nosotros generamos la posibilidad de una red de estacionamientos en la General Paz, que la gente que viene de afuera pueda, como pasa en todo el mundo, hay grandes centros de transferencia donde uno deja el auto y pasa el transporte público de calidad para llegar al centro, para lo cual se falta expandir el subte, pero también buscar otras formas sustentables ambientalmente de transporte que permitan llegar. Y me parece que no menos importante es un proceso profundo de descentralización del microcentro, porque todos sabemos que en las grandes ciudades, por más cambios que hagamos, si no descentralizamos, queda como un embudo y al final terminan todos los autos exactamente en el mismo lugar y no da abasto, aunque cada línea de autopista más que uno abre, cada carril de autopista más que uno abre, es más problemas para el centro de la ciudad. Así que insisto en esto de que hay temas que son estructurales. El tema de la seguridad es un tema estructural. Nosotros sabemos que para el turismo es un tema, primero, es un pasaporte nuestro, porque la verdad es que lo que uno ve afuera es que se considera a Buenos Aires una ciudad segura a pesar de las dificultades que tiene, pero nosotros podríamos mejorar mucho más el tema de la seguridad, trabajando en conjunto, fortaleciendo la metropolitana, trabajando en conjunto con la federal, que es lo que está haciendo claramente Nilda Garré fuertemente, pensando el papel de la federal en la ciudad de Buenos Aires y articulándolo con el trabajo que nosotros creemos que es importante tener nuestra propia policía con el trabajo de la metropolitana. El tema de la basura es un tema central para toda la ciudad y también para el turismo. El turismo es la evaluación de una ciudad limpia, una ciudad como es por momentos Buenos Aires, que es insoportable por el descuido que tiene, fundamentalmente en determinadas horas y en determinados lugares. Me parece que es un tema central. Nosotros planteamos ahí el tema de cumplir con la ley basura cero. Ninguna ciudad del mundo resolvió el tema de la basura sin clasificación en origen. El crecimiento económico, nosotros estamos pensando qué ciudad. Bueno, en los futuros 8 años esta ciudad se va a duplicar en crecimiento económico, como se duplicó en los últimos 8 años. Al 8-9% de crecimiento que tuvimos, hoy somos el doble como país de lo que éramos el PBI de hace 10 años. Bueno, hay que pensar un país que va a ser, si sigue creciendo a esta proporción, va a ser casi el doble. Bueno, hay que pensar en esa ciudad. Ahora, uno de los problemas cuando crece una ciudad o crece un país o hay mayor bienestar económico, lo que primero crece es la basura. Es como elemental. Bueno, habíamos planificado una ley basura cero donde bajaba el 20% de la basura, tenemos el 20% más, porque se tiró abajo la ley de clasificación en origen, se clasifica en la calle, lo cual es una barbaridad, no lo ve en ninguna gran ciudad del mundo. Y tenemos los dos containers y tiramos las dos cosas en el mismo container, lo reciclable y no reciclable. Todo el esfuerzo que se había hecho oportunamente se perdió y este tema estoy seguro que para ustedes es un tema central también. Como estoy seguro que es un tema central el tema de la apertura de muchísimos espacios culturales que nosotros planteamos, insisto, no para el turismo, sino para descentralizar la cultura con 15 grandes centros culturales en cada uno de los barrios. Entonces, imaginamos una ciudad integrada, una ciudad que crezca a partir de un proceso de descentralización profundo. Ese proceso de descentralización va a traer aparejado seguramente centros comerciales a cielo abierto, que es el compromiso nuestro, más que los grandes espacios tradicionales que ya están en la ciudad, otros centros a cielo abierto, y lo que imaginamos es una ciudad que cada vez tenga más cultura y más educación, que esté cada vez más preparada también por la cultura
y por la educación para atender a los turistas. 5 o 6 ideas muy puntuales respecto del turismo que hemos estado discutiendo y que esperamos que representen un poco el interés de ustedes y escuchamos las propuestas que se puedan agregar. Primera idea central del día 0, yo diría ni siquiera del 11 de diciembre, del día, si termina la primera vuelta, del 11 de julio, y si no el 1 de agosto. El 1 de agosto vamos a alcanzar, pero el 2 de agosto, la primera idea es realmente empezar a construir un plan estratégico de turismo de la ciudad con la participación de todos los sectores. Esta es la cuestión. El plan estratégico, como sabemos, por la mirada que tenemos de la ciudad, es un plan que hay que construir a 20 años, teniendo una idea de qué vamos a hacer en los primeros 4 y qué vamos a hacer en los primeros 8. Insisto, esta ciudad no cambia. Ustedes fíjense que el único impacto urbano de las últimas décadas, estoy hablando de muchas décadas, es Puerto Madero, es el único impacto urbano, donde hubo una intervención urbana fuerte que cambió el uso de la tierra en un lugar concreto y quedó como una isla, no se incorporó a la ciudad. ¿Sí? Pero ¿cuántos espacios tenemos nosotros para incorporar en el sur, mirando al río, que podemos incorporar? Esas son obras de largo plazo que tenemos que pensar, ¿no? Yo creo que el tema de un plan estratégico implica tomar medidas fuertes, inversiones grandes, muchas de las cuales hay que pensarlas de la mano de la nación, porque son créditos a largo plazo, porque se amortizan en mucho tiempo, y que nosotros tenemos que ir tomando para mejorar la calidad de vida de la Ciudad de Buenos Aires y para mejorar las posibilidades del turismo. ¿Quiénes tienen que participar en el planeamiento, en el plan estratégico? Bueno, el sector turismo con todos los actores, que son muy diversos, ¿sí? El sector no solo hotelero, el sector de convenciones, el sector del transporte, y el sector académico, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, por suerte, tiene ahora grandes centros académicos pensando el tema del turismo, donde nosotros podemos sumar al gobierno nacional, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluso de la provincia de Buenos Aires para algunos circuitos más complejos, y tener un plan de mediano y largo plazo. Me parece que es la medida 0, ¿no? Nos dice Séneca, que los vientos nunca son favorables si uno no sabe para dónde va. Uno puede tomar muchas medidas parciales, pero si no van todas en la misma dirección, hasta se pueden contraponer entre sí. Tenemos que saber cuál es el objetivo del turismo en la Ciudad de Buenos Aires, tener ese objetivo y después ir construyendo las medidas, las políticas concretas, las estrategias oportunas para poder avanzar en esa dirección, y eso me parece que es central. ¿Qué idea de turismo, planteando esto, qué idea de turismo nosotros tenemos que tener en la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros queremos avanzar a diversificar profundamente la oferta turística, generando muchos más circuitos turísticos vinculados a la identidad de cada uno de los barrios. Hoy en día tenemos la oferta turística de la Ciudad de Buenos Aires muy concentrada en algunos lugares, incluso en algunos restringidos. La Boca es un lugar donde todo el mundo va. ¿Cuántas cuadras de la Boca se recorren? ¿No? Yo estuve reunido con los artesanos de la Boca, con los que trabajan en la Boca, y son 2 cuadras. Incluso hasta el micro le dice, no, se aleja un poquito más porque hay problema de seguridad, o se lo dice la gente de los comercios o la de Caminito. Ahí tenemos incluso el museo Quinquela Martín, tenemos un montón de cosas para mostrar que a veces ni siquiera entran en el circuito turístico. Pero nosotros tenemos Boedo, que es un barrio de tango, perdón que hablo de hincha de San Lorenzo, pero es un barrio que es increíble la cantidad de artesanos, la cantidad de poetas, la cantidad de escritores, la cantidad de lugares de espectáculo de tango que tenemos, subutilizado como circuito turístico. Ustedes habrán leído quizás el libro de Marc Augé, donde analiza el subte de París, ¿no? ¿Por qué el metro de París es el más democrático del mundo? Uno tiene un metro de Nueva York, por ejemplo, donde uno también va a todos lados, pero va cambiando la composición de la población. Uno podría decir en qué lugar de Nueva York está, mirando la cara de la gente que está al lado de